Mamá, decidimos que esta casa es nuestra ahora. Las palabras de Renata todavía resonaban en el aire cuando sentí mi corazón acelerarse, no de nerviosismo, sino de una calma extraña que reconocí inmediatamente. Era la misma sensación que tuve hace 30 años, cuando descubrí que mi esposo había prestado nuestros documentos al cuñado sin avisarme. La misma frialdad calculada que me hizo sobrevivir a décadas de ser la mujer que resolvía todo, que cuidaba a todos, que siempre ponía las necesidades de los demás antes que las mías. Solo que esta vez, a los 70 años, no me iba a tragar nada más en silencio. Diego Castañedo, el corredor de bienes raíces, estaba parado en la entrada de mi casa sosteniendo una carpeta de documentos, con los ojos desorbitados de sorpresa. Había llegado puntualmente a las 3 de la tarde, como acordamos por WhatsApp esa mañana. Yo había confirmado la cita desde el salón de belleza mientras Paola, mi amiga de toda la vida, me arreglaba el cabello. Todo estaba perfectamente planeado para mostrar la casa, cerrar la venta y comenzar mi nueva vida en ese apartamento moderno que había visto en el centro de la ciudad. Un lugar solo para mí, con vista al parque, donde finalmente podría despertar cada mañana pensando únicamente en lo que yo quería hacer. Pero ahí estaban ellos. Renata y Paulo, mi yerno, sentados en mi sofá como si fuera lo más natural del mundo. Las maletas de ella estaban apoyadas contra la pared del living, y pude ver que habían movido algunos de mis muebles para hacer espacio a sus cosas. Paulo tenía puesta una de las camisas que le regalé el año pasado para su cumpleaños, y estaba comiendo de un plato que reconocí inmediatamente. Era mi vajilla buena, la que solo usaba para ocasiones especiales. Renata, por su parte, tenía el cabello recién lavado y estaba maquillada como si hubiera salido de una reunión importante. Me sonreía con esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que usaba de niña cuando había hecho alguna travesura y esperaba que yo la perdonara sin hacer preguntas. Diego me miró esperando alguna explicación. Era un hombre joven, de unos 40 años, bien vestido y profesional. Habíamos hablado durante semanas sobre los detalles de la venta, había revisado todos los papeles de la propiedad, había fotografiado cada rincón de la casa para el anuncio. Me había tratado con el respeto que merecía una mujer de mi edad que tomaba sus propias decisiones financieras. Y ahora estaba presenciando esta escena que probablemente no sabía cómo interpretar. Esta casa es de mamá, pero nosotros necesitamos un lugar donde vivir, y ella tiene mucho espacio aquí sola, ¿verdad, mami? La voz de Renata sonaba dulce, manipuladoramente dulce, como si estuviera explicando algo obvio a un niño pequeño. Paulo asintió desde el sofá, sin dejar de masticar, como si su presencia ahí fuera lo más natural del mundo. Como si yo no hubiera estado planeando esta venta durante meses. Como si mis decisiones no importaran para nada. Sentí una punzada familiar en el estómago, esa sensación que conocía tan bien después de décadas de ser la madre que siempre cedía, que siempre encontraba la manera de acomodar las necesidades de todos. Pero algo había cambiado en mí durante estos últimos meses de viudez. Algo que había comenzado el día que me di cuenta de que, por primera vez en 50 años, podía tomar decisiones pensando solo en mí. Que podía levantarme por las mañanas y preguntarme qué quería desayunar, sin pensar en los gustos de nadie más. Que podía elegir qué programa ver en la televisión, qué música escuchar, a qué hora acostarme. La señora Godínez, creo que hay algún malentendido, dijo Diego con voz educada pero claramente incómoda. Habíamos acordado mostrar la propiedad hoy para cerrar la venta con el comprador que viene mañana. Los papeles están listos y... Su voz se fue apagando mientras veía la sonrisa de suficiencia en la cara de Renata. No hay ningún malentendido, interrumpió mi hija, levantándose del sofá con movimientos calculados. Mamá está mayor, y nosotros hemos decidido que es mejor que vivamos todos juntos. Ella necesita compañía, ¿verdad, mami? Además, esta casa es demasiado grande para una sola persona. Es un desperdicio. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mamá está mayor. Necesita compañía. Es un desperdicio. Cada frase era una pequeña humillación, una manera de invalidar mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Paulo se había levantado también y ahora estaba parado junto a Renata, formando un frente unido contra mí. Como si yo fuera el problema que había que resolver. Miré alrededor de mi living, decorado con los muebles que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años. Las cortinas que había cambiado hace apenas 2 meses, cuando decidí darle un aire más fresco a la casa antes de venderla.
Las fotos digitales que rotaban en el portarretratos electrónico que mi nieta me había regalado en Navidad, mostrando momentos de los últimos años. Mi cumpleaños el año pasado, la graduación de la universidad de mi nieto, las vacaciones que tomé con Paola en la playa el verano anterior. Una vida plena, activa, independiente. Una vida que ellos acababan de decidir que ya no me pertenecía. Diego carraspeó suavemente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para una situación que claramente nunca había enfrentado en su carrera profesional. Señora Godínez, tal vez sería mejor que discutamos esto en privado y reprogramémosla. No hay nada que discutir, lo interrumpió Renata nuevamente. Y dirigiéndose a mí con esa voz condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, agregó: Mami, ya hablamos de esto. Tú sabes que no puedes manejar una casa tan grande sola. Y nosotros realmente necesitamos un lugar más amplio para vivir. Es lo mejor para todos. Pero no habíamos hablado de nada. Esa era la verdad que me atravesó como un cuchillo. No habían consultado conmigo. Habían tomado una decisión sobre mi vida, sobre mi propiedad, sobre mi futuro, sin preguntarme qué pensaba yo al respecto. Y lo habían hecho delante de un extraño, como si mi opinión fuera tan irrelevante que ni siquiera valía la pena fingir que me la pedían. Fue en ese momento que saqué mi teléfono del bolso. La pantalla de mi teléfono se iluminó mostrando los contactos organizados alfabéticamente, exactamente como me había enseñado mi nieta el año pasado cuando me regaló este modelo nuevo. No era una mujer que vivía en el pasado, como Renata parecía creer. Tenía mi WhatsApp activo, mis fotos respaldadas en la nube, mis aplicaciones del banco donde revisaba mis cuentas cada mañana después del café. A los 70 años había aprendido a usar FaceTime para hablar con mis amigas cuando no podíamos vernos en persona, y subía fotos a mi perfil de Facebook cada vez que salía con Paola o cuando visitaba a mis nietos. Mi vida no era la imagen estereotipada que Renata quería pintar delante de Diego. No era una anciana frágil rodeada de fotografías amarillentas y recuerdos del pasado. Era una mujer que había enviado un mensaje a las 8 de la mañana, confirmando la cita con el corredor mientras desayunaba avena con fresas frescas. Una mujer que había llamado a su peluquera para cambiar su cita del viernes porque quería estar perfecta para mostrar la casa. Una mujer que había calculado exactamente cuánto dinero obtendría de la venta y ya había apartado el apartamento donde quería vivir. $45,000. Esa era la cantidad que Diego me había garantizado por la casa, después de descontar su comisión y los gastos de transferencia. Con ese dinero podría comprar el apartamento de 2 habitaciones en el edificio moderno cerca del centro, y aún me quedarían más de $20,000 para vivir cómodamente durante varios años. Había hecho las cuentas una y otra vez en la calculadora de mi teléfono. Podría pagar el mantenimiento del edificio, tener dinero para mis salidas con las amigas, para los regalos de cumpleaños de mis nietos, para esos pequeños caprichos que nunca me había permitido durante todos los años que estuve casada. Durante décadas había sido la esposa que consultaba cada gasto con su marido. La madre que sacrificaba sus deseos por las necesidades de los hijos. La abuela que siempre tenía las puertas abiertas para quien necesitara un lugar donde quedarse. Pero después del funeral, después de los meses de duelo, algo había cambiado. No fue una revelación dramática. Fue más bien como despertarse gradualmente de un sueño muy largo. Comenzó con pequeñas cosas. La primera mañana que preparé café solo para mí, en la cantidad exacta que quería, sin calcular para nadie más. La primera vez que pedí comida china a domicilio simplemente porque se me antojó, sin preguntarme si a alguien más le gustaría. La primera vez que cambié de canal en medio de una telenovela porque prefería ver las noticias. La primera vez que salí a caminar al parque sin avisarle a nadie, simplemente porque quería sentir el aire fresco en la cara. Paola había sido testigo de esta transformación. Mi amiga de más de 40 años, que había enviudado 2 años antes que yo, y que ahora vivía en un apartamento precioso con vista al río. Paola, que había vendido su casa familiar 6 meses después del funeral de su esposo y nunca se había arrepentido. Paola, que me había acompañado a ver apartamentos durante las últimas semanas, que había estado conmigo cuando tomé la decisión final de vender. Tienes derecho a vivir para ti misma, Teresita, me había dicho mientras tomábamos café en su terraza la semana anterior. Ya criaste a tus hijos. Ya fuiste esposa durante décadas. Ahora es tu turno de decidir cómo quieres pasar el tiempo que te queda. Y había tenido razón. Por eso había contactado a Diego. Por eso había puesto la casa en venta.
Por eso había soñado con despertarme cada mañana en un lugar que fuera completamente mío. Pero Renata nunca había entendido esto. Para ella, yo seguía siendo la madre de siempre, la que resolvía problemas, la que cedía espacio, la que encontraba maneras de acomodar las necesidades de todos. Cuando perdió su empleo el año anterior, yo la ayudé con dinero para que pudiera pagar su renta durante 3 meses. Cuando Paulo necesitó dinero para reparar su carro, yo saqué el dinero de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Cuando quisieron irse de vacaciones pero no tenían presupuesto, yo les di el dinero que había estado guardando para cambiar los muebles de mi habitación. Y ahora estaban aquí, sentados en mi sala, actuando como si mi casa fuera su derecho natural. Como si mis decisiones fueran sugerencias que podían ignorar cuando les convenía. Como si los 70 años que llevaba tomando decisiones responsables no me hubieran ganado el derecho a tomar esta decisión también. Diego seguía parado en la entrada, claramente incómodo con toda la situación. Lo conocía lo suficiente de nuestras conversaciones telefónicas para saber que era un profesional serio, acostumbrado a tratar con personas que sabían lo que querían. Le había hablado de mis planes, del apartamento que había elegido, de lo emocionada que estaba por comenzar esta nueva etapa de mi vida. Había admirado mi determinación, me había tratado como la mujer capaz que era. «Mami, guarda ese teléfono», dijo Renata con un tono que me recordó inmediatamente a cuando era adolescente y trataba de controlar las situaciones con autoridad fingida. «Ya te dijimos que no necesitas vender la casa. Nosotros vamos a quedarnos aquí contigo, y va a ser mejor para todos. Tú no vas a estar sola, y nosotros vamos a tener el espacio que necesitamos». Paulo asintió desde su lugar en el sofá, como un eco constante de su esposa. «Es lo más sensato, señora Teresa. Así usted no tiene que preocuparse por mudarse, ni por adaptarse a un lugar nuevo. A su edad, es mejor no hacer cambios tan drásticos». A su edad. Otra frase que me golpeó como una bofetada. Como si tener 70 años significara que mi cerebro había dejado de funcionar. Como si la experiencia de 7 décadas de vida me hubiera hecho menos capaz de tomar decisiones, en lugar de más sabia. Como si los años me hubieran quitado el derecho a elegir dónde quería vivir y cómo quería pasar mis días. Sentí la rabia subiendo por mi garganta, pero también sentí algo más. Una claridad fría, calculada. La misma sensación que había tenido cuando decidí que era hora de vender la casa. La misma determinación que me había llevado a investigar apartamentos, a contactar a Diego, a planear cada detalle de esta nueva vida que quería construir. Renata y Paulo habían cometido un error. Un error muy grande. Habían asumido que podían manipularme como siempre, que podían tomar decisiones sobre mi vida sin consecuencias. Habían creído que yo seguía siendo la misma mujer que cedía ante la presión familiar, que buscaba la armonía a cualquier costo. Pero se habían equivocado. Mientras sostenía mi teléfono, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película en cámara rápida. Los últimos 6 meses habían estado llenos de señales que yo había tratado de ignorar, esperando que fueran solo una mala racha en la relación con mi hija. Pero ahora, viendo la satisfacción en su rostro mientras reclamaba mi casa como si fuera suya, entendí que no había sido casualidad. Había sido un plan. Todo comenzó después del funeral, cuando Renata empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era cariño, que se preocupaba por mi bienestar durante el duelo. Venía los domingos después de misa, a veces traía almuerzo preparado, se sentaba conmigo a ver televisión. Pero poco a poco las conversaciones cambiaron de tono. «Mami, esta casa es demasiado grande para ti sola», me había dicho una tarde mientras revisaba las habitaciones como si fuera una inspectora. «Y los gastos de mantenimiento deben ser altísimos. El jardín necesita trabajo, las tuberías están viejas, el techo va a necesitar reparaciones pronto». Era cierto que la casa requería mantenimiento, pero yo tenía ahorros suficientes para cubrir esos gastos. Había sido cuidadosa con el dinero durante toda mi vida matrimonial. Pero Renata insistía. «Deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable. Paulo y yo podríamos ayudarte a encontrar un lugar bonito. Tal vez cerca de nosotros, para que podamos visitarte más seguido». Sus sugerencias sonaban consideradas, llenas de amor filial, pero había algo en su insistencia que me incomodaba. Como si ya hubiera tomado la decisión por mí y solo estuviera esperando que yo la aceptara. Las visitas se volvieron más frecuentes. Paulo comenzó a acompañarla, y noté que ambos examinaban mi casa con ojos diferentes.
Él comentaba sobre el espacio del garaje, sobre lo amplia que era la cocina. Ella mencionaba constantemente lo cómodo que sería tener un patio trasero para hacer reuniones familiares. Hablaban de mi casa como si ya fuera suya, usando un futuro que incluía a ellos viviendo aquí. Cuando finalmente les conté mi decisión de vender, su reacción fue inmediata y violenta. «No puedes hacer eso sin consultarnos», Renata había gritado, perdiendo esa compostura dulce que mantenía habitualmente. «Esta casa es patrimonio familiar. Es donde crecí, donde están mis recuerdos. No tienes derecho a venderla a extraños». Me quedé atónita por su respuesta. La casa estaba a mi nombre desde que mi esposo murió. Yo había pagado la hipoteca durante años con mi trabajo como secretaria en la oficina del doctor Mendoza. Yo había mantenido el jardín, pagado las reparaciones, cuidado cada detalle. Pero para Renata, nada de eso importaba. En su mente, la casa era suya por derecho de herencia, como si yo ya estuviera muerta. Paulo había sido más calculador. «Señora Teresa, entendemos que quiera hacer cambios, pero vender la casa es muy drástico. ¿Por qué no considera rentarla? Nosotros podríamos manejar ese proceso por usted, encontrar buenos inquilinos, cobrar la renta. Usted podría mudarse a un apartamento más pequeño y tener ingresos mensuales adicionales». Por un momento la idea me pareció razonable. Pero luego Paola me hizo las preguntas correctas. ¿Quién iba a manejar realmente ese dinero? ¿Quién iba a tomar las decisiones sobre los inquilinos? ¿Quién iba a lidiar con las reparaciones y problemas? La respuesta era obvia: ellos. Yo me convertiría en una propietaria nominal mientras ellos controlaban mi propiedad y probablemente gran parte de los ingresos también. Fue Paola quien me sugirió actuar rápido. «Teresita, si realmente quieres vender, hazlo ya. Mientras más tiempo les des para manipularte, más difícil va a ser. Y ten cuidado con los documentos de la casa. Asegúrate de que estén en un lugar seguro». Me pareció una precaución exagerada en ese momento, pero siguiendo su consejo, guardé todos mis papeles importantes en una caja de seguridad en el banco. Esa precaución resultó ser profética. 2 semanas después, cuando regresé de mi clase de aquaeróbicos en el centro comunitario, encontré a Renata en mi habitación, revisando mis cajones. Estaba buscando algo, y cuando me vio, se sobresaltó como una ladrona atrapada en el acto. «Se me olvidaron mis lentes aquí la última vez», mintió torpemente, con las manos vacías. Pero yo sabía exactamente lo que había estado buscando. Los documentos de propiedad de la casa, mi testamento, mis estados de cuenta bancarios. Información que le permitiría tomar control sobre mis decisiones financieras. Esa noche llamé a Diego por primera vez. Había encontrado su nombre en una recomendación online, y sus referencias eran excelentes. Cuando le expliqué mi situación, me trató con el respeto profesional que merecía. No cuestionó mi edad, no sugirió que consultara con mi familia, no me trató como si fuera una anciana confundida. Simplemente hizo su trabajo: evaluar mi propiedad y encontrar el mejor precio posible. $45,000 era una oferta excelente para una casa de mi tamaño en este barrio. El apartamento que había elegido costaba $23,000, completamente amueblado y con todos los servicios incluidos. Me quedarían más de $20,000 para vivir cómodamente, para viajar si quería, para darme gustos que nunca me había permitido. Pero Renata y Paulo no habían aceptado mi decisión. Sus visitas se volvieron más agresivas, más demandantes. Me presionaban constantemente para que cambiara de opinión, me hacían sentir culpable por querer tener mi propia vida. Y cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, decidieron tomar acción directa. Se habían mudado sin mi permiso. Habían traído sus cosas a mi casa. Habían decidido que vivirían aquí, con o sin mi consentimiento. Y habían elegido hacer este anuncio delante de Diego, delante de un extraño, para que yo no pudiera reaccionar con la fuerza que sentía por dentro. Pero habían calculado mal. Muy mal. Porque yo ya no era la mujer que se tragaba las humillaciones en silencio. Ya no era la madre que sacrificaba sus deseos por mantener la paz familiar. Ya no era la viuda vulnerable que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella. Era Teresa Godínez, de 70 años, y había tomado una decisión. Y nadie, absolutamente nadie, iba a cambiar esa decisión por mí. Mis dedos se movieron sobre la pantalla del teléfono con la precisión que había desarrollado durante meses de práctica. Encontré el contacto que buscaba y presioné el botón de llamada.
La primera tonada resonó en el silencio tenso de mi sala, mientras Renata me miraba con creciente alarma. Al segundo timbrazo, la voz familiar de Paola respondió del otro lado de la línea. «Teresita, ¿cómo te fue con la cita del corredor?» Su tono era alegre, expectante. Sabía que hoy era un día importante para mí, el día en que finalmente cerraría la venta de mi casa y daría el paso definitivo hacia mi nueva vida. «Paola, necesito que vengas inmediatamente a mi casa», dije con voz clara y firme, manteniendo los ojos fijos en Renata. «Y trae los documentos que dejé contigo la semana pasada. Los vamos a necesitar ahora mismo». El silencio que siguió fue elocuente. Paola entendió inmediatamente que algo había salido mal. Durante los 40 años de nuestra amistad había desarrollado la capacidad de leer entre líneas cuando hablábamos. Sabía que no era una mujer de dramatismos innecesarios, que si le pedía que viniera con urgencia era porque la situación lo requería. «¿Está todo bien?» Su voz había cambiado. Ahora sonaba alerta, protectora. En momentos como este recordaba por qué Paola había sido mi salvavidas emocional durante tantos años. Era la amiga que me había acompañado al hospital cuando mi esposo tuvo su primer infarto. La que se había quedado conmigo durante las noches más difíciles después del funeral. La que me había convencido de tomar clases de computación para mantenerme actualizada. La que me había enseñado a usar las aplicaciones del banco en mi teléfono para no depender de nadie para revisar mis cuentas. Renata y Paulo se mudaron a mi casa sin mi permiso, expliqué sin bajar la voz, queriendo que todos en la sala escucharan cada palabra. Llegué con el señor Castañedo para mostrar la propiedad y los encontré instalados aquí, actuando como si fueran los dueños. «Necesito que traigas esos papeles para resolver esta situación ahora mismo». «Voy para allá inmediatamente», respondió Paola con una determinación que me tranquilizó. «Y Teresita, no firmes nada, no aceptes nada, no prometas nada hasta que yo llegue». «¿Me escuchaste?» «Te escuché perfectamente», confirmé antes de cortar la llamada. El silencio en mi sala era denso, cargado de tensión. Diego seguía parado en la entrada, claramente incómodo pero sin saber si debía irse o quedarse. Renata había perdido esa sonrisa condescendiente que mantenía desde que llegué. Paulo se había levantado del sofá y ahora estaba parado junto a ella, formando ese frente unido que habían perfeccionado durante sus años de matrimonio. «Mami, no tienes que llamar a extraños para resolver nuestros asuntos familiares», dijo Renata con una voz que intentaba sonar razonable, pero que no podía ocultar su nerviosismo. «Podemos hablar de esto entre nosotros, como una familia». «Extraños». Llamaba extraña a Paola, mi amiga de 4 décadas, la mujer que había estado presente en cada momento importante de mi vida adulta. La mujer que me conocía mejor que mi propia hija, aparentemente. La mujer que había respetado mi decisión de vender la casa desde el primer momento que se la mencioné, sin cuestionarla, sin tratar de manipularme para que cambiara de opinión. «Ya no hay nada que hablar, Renata», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ustedes tomaron una decisión sin consultarme. Se mudaron a mi casa sin mi permiso. Anunciaron delante del señor Castañedo que esta propiedad les pertenece ahora. No hay conversación posible después de eso». «Pero mamá», intervino Paulo con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir algo, «nosotros solo estamos pensando en lo que es mejor para usted. Esta casa es demasiado grande, demasiado costosa de mantener. Usted va a estar más cómoda si nosotros la acompañamos». Diego carraspeó suavemente. «Señora Godínez, tal vez sería mejor que reprogramemos la visita para otro día. Cuando hayan resuelto esta situación familiar». «No vamos a reprogramar nada, señor Castañedo», le dije girándome hacia él. «La venta sigue en pie exactamente como la habíamos acordado. Esta situación va a quedar resuelta en los próximos minutos». Renata se acercó a mí con pasos calculados, como si se estuviera aproximando a un animal herido que podría reaccionar de manera impredecible. «Mami, sé que estás molesta, pero tienes que entender nuestra posición. Paulo perdió su empleo el mes pasado, y nosotros realmente necesitamos un lugar más grande. Pensamos que podríamos hacer esto gradualmente, pero cuando supimos que ibas a vender». «¿Cuándo supieron que iba a vender?». La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera procesarla completamente. Porque yo no les había dicho nada sobre el comprador específico, ni sobre la cita de hoy con Diego. Los ojos de Renata se desviaron por una fracción de segundo, y supe que había cometido un error. «Bueno, nosotros supusimos que
cuando dijiste que habías contactado a un corredor. No les dije nada sobre la cita de hoy, insistí, sintiendo como la rabia subía por mi garganta. No sabían que el señor Castañedo iba a venir esta tarde. Entonces, ¿cómo es que decidieron mudarse justamente hoy? El silencio que siguió fue revelador. Paulo miró a Renata, Renata miró al suelo, y yo entendí que había algo más detrás de toda esta situación. No era una decisión espontánea motivada por necesidad económica. Era algo planeado, calculado. Diego se aclaró la garganta nuevamente. Señora Godínez, yo publiqué el anuncio de venta en línea hace una semana. Está en varios portales de bienes raíces. Cualquiera podría haberlo visto. La verdad me golpeó como un martillo. Habían estado vigilando la venta de mi casa en internet. Habían visto el anuncio, habían calculado los tiempos, habían planeado esta invasión para sabotear la transacción. No era amor filial ni preocupación por mi bienestar. Era ambición pura, disfrazada de cuidado familiar. $45,000. Esa era la cantidad que aparecía en el anuncio de Diego. Suficiente dinero como para resolver muchos problemas financieros. Suficiente dinero como para tentar a una hija que veía a su madre como un obstáculo entre ella y una vida más cómoda. Vieron el precio de venta en internet, ¿verdad? Pregunté directamente, sin rodeos. Por eso decidieron mudarse hoy. Porque sabían que si yo vendía la casa, ustedes perderían acceso a esos $45,000. Mami, no se trata del dinero, protestó Renata, pero su voz sonaba hueca, poco convincente. Por supuesto que se trata del dinero, la interrumpí. Se trata de que ustedes ven esta casa, mi casa, como su herencia. Como si yo ya estuviera muerta y solo fuera un estorbo que necesita ser manejado hasta que puedan tomar control de lo que consideran suyo. El sonido de un carro deteniéndose frente a mi casa interrumpió el tenso intercambio. A través de la ventana pude ver el auto familiar de Paola. Mi refuerzo había llegado. Paola caminó hacia la puerta con la determinación de una general entrando en batalla. La conocía lo suficiente para saber que había usado el tiempo del trayecto para mentalizarse sobre lo que iba a encontrar. Llevaba en las manos una carpeta de cuero negro que reconocí inmediatamente. Era donde guardaba todos los documentos importantes que le había confiado la semana anterior, incluyendo copias de mi testamento, los papeles de propiedad de la casa, y algo más que Renata y Paulo aún no sabían que existía. «Buenos días», dijo al entrar, saludando cortésmente a Diego antes de dirigir una mirada fría hacia mi hija y mi yerno. «Soy Paola Mezza, abogada jubilada y amiga de la señora Godínez. Entiendo que hay una situación que necesita aclaración legal». El efecto de sus palabras fue inmediato. Renata palideció visiblemente, y Paulo dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Ninguno de los dos sabía que Paola había ejercido la abogacía durante 30 años antes de jubilarse. Para ellos, era simplemente mi amiga mayor, la señora que me acompañaba al salón de belleza y con quien tomaba café los domingos. Paola abrió su carpeta con movimientos precisos y extrajo varios documentos. «Señor Castañedo, supongo que usted es el corredor de bienes raíces. ¿Tiene algún problema en continuar con el proceso de venta tal como estaba planeado?» Diego miró alternadamente a Paola, a mí, y luego a Renata y Paulo. «Ninguno en absoluto, señora. Todos los papeles están en orden, el comprador tiene el financiamiento aprobado, y la señora Godínez ha demostrado ser perfectamente capaz de tomar decisiones sobre su propiedad». «Excelente», respondió Paola. «Entonces procedamos. Teresa, ¿podrías confirmar verbalmente, delante de todos los presentes, tu decisión de vender esta propiedad?» «Confirmo mi decisión de vender esta casa al precio acordado de $45,000, dije con voz clara y firme. Esta es mi propiedad, está a mi nombre, y tengo pleno derecho legal de venderla a quien yo decida». «Mami, por favor», protestó Renata, pero Paola la interrumpió con un gesto de la mano. «Señorita Renata, necesito que entienda algo muy importante. Su madre es una mujer de 70 años, completamente competente mental y legalmente. No necesita su permiso, ni su aprobación, ni su consentimiento para tomar decisiones sobre su propia propiedad. Y lo que ustedes han hecho hoy constituye invasión de propiedad privada». Paulo se adelantó un paso. «Nosotros somos familia. Tenemos derechos». «No, no los tienen», lo cortó Paola con autoridad profesional. «Ser familia no les da derechos sobre la propiedad de otra persona.
Y mudarse sin permiso a una casa que no les pertenece es un delito, sin importar su relación familiar con la propietaria. Pero la casa va a ser nuestra cuando mamá. Renata comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente al darse cuenta de lo que estaba revelando. ¿Cuándo yo qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cuándo yo muera? ¿Es eso lo que estás esperando, Renata? El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata había mostrado sus verdaderas intenciones sin darse cuenta. Para ella, yo era un obstáculo temporal entre ella y la herencia que creía merecer. Mi vida, mis decisiones, mis deseos, todo eso era secundario a sus planes futuros sobre mi propiedad. Paola sacó otro documento de su carpeta. Teresa, ¿podrías explicarles a tu hija y a tu yerno lo que firmaste en mi oficina la semana pasada? Sentí una satisfacción fría al ver la confusión en sus rostros. La semana anterior, siguiendo el consejo de Paola, había actualizado mi testamento. Y había hecho un cambio muy significativo. Firmé un nuevo testamento, anuncié calmadamente. En él establezco que todos mis bienes, incluyendo el dinero de la venta de esta casa, serán donados a la Fundación Benéfica San Vicente de Paúl después de mi muerte. También incluí una cláusula específica que excluye de cualquier herencia a descendientes que hayan intentado tomar control de mis propiedades mientras yo estaba viva. El impacto de mis palabras fue devastador. Renata se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Paulo se dejó caer pesadamente en el sofá, con la boca abierta. Durante meses habían estado planeando y manipulando, creyendo que eventualmente obtendrían esta casa y todo lo que representaba económicamente. Y acababan de descubrir que sus acciones habían garantizado exactamente lo contrario. Eso no puede ser legal, balbuceó Renata. No puedes desheredar a tu propia hija. Por supuesto que puede, confirmó Paola. En este país, cualquier persona competente tiene derecho absoluto de decidir qué hacer con sus bienes. Y su comportamiento de hoy ha demostrado exactamente por qué Teresa tomó esa decisión. Pero mamá, toda mi vida pensé que Paulo y yo hemos estado planificando. Renata se veía desesperada, como si acabara de despertar de un sueño y descubriera que había estado viviendo en una fantasía. Has estado planificando sobre propiedades que nunca fueron tuyas, le dije con una calma que me sorprendió. Has estado tomando decisiones sobre mi vida como si yo ya estuviera muerta. Has estado tratándome como un estorbo en lugar de como tu madre. Diego carraspeó suavemente. Señoras, señores, ¿podemos proceder con la venta? El comprador espera confirmar la transacción mañana temprano. Absolutamente, respondió Paola. Teresa, ¿hay algo más que necesites aclarar antes de continuar? Miré a mi hija y a mi yerno, sentados en mi sofá como dos niños castigados. Parte de mí sentía lástima por ellos. Habían apostado todo a una herencia que creían garantizada, y habían perdido. Pero una parte más grande de mí sentía alivio. Finalmente había tomado control de mi propia vida. Solo una cosa más, dije, dirigiéndome directamente a Renata. Tienen exactamente 1 hora para sacar todas sus cosas de mi casa. Después de eso, cualquier objeto que quede aquí será considerado abandonado, y llamaré a la policía para reportar la invasión de propiedad. Mami, no puedes hablar en serio. Somos tu familia. Exactamente por eso me duele tanto que hayan llegado a este punto, respondí. Porque esperaba más de mi familia. Esperaba respeto, consideración, amor genuino. En lugar de eso, recibí manipulación, codicia y falta de respeto total hacia mis decisiones. Paola cerró su carpeta con un chasquido definitivo. La hora empieza ahora, anunció, mirando su reloj. Son las 3:45. A las 4:45, cualquier objeto que permanezca en esta casa será removido por las autoridades. Era final. No había vuelta atrás. Por primera vez en 70 años, había tomado una decisión completamente mía, sin considerar los sentimientos de nadie más, sin tratar de mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Y se sentía liberador. La hora que siguió fue un espectáculo doloroso de ver, pero necesario. Renata y Paulo se movían por mi casa como zombies, empacando sus pertenencias con movimientos mecánicos mientras procesaban la realidad de lo que acababa de suceder. Cada tanto se detenían para intercambiar susurros urgentes, como si estuvieran planeando algún tipo de contraataque, pero la presencia de Paola y Diego había convertido la situación en algo oficial, legal, irreversible.
Diego había aprovechado el tiempo para llamar al comprador y confirmar que la venta seguía programada según lo acordado. Me tranquilizó saber que la transacción no se había visto afectada por el drama familiar. Mañana a las 10 de la mañana firmaríamos los papeles finales en su oficina, y para el mediodía tendría en mi cuenta bancaria los $45,000 que representaban mi libertad financiera. Paola se había instalado en la mesa del comedor, revisando documentos y ocasionalmente tomando notas en una libreta pequeña. Su presencia profesional había transformado mi sala de estar en algo parecido a un despacho legal, donde cada movimiento y cada palabra tenían peso jurídico. Era exactamente lo que necesitaba, alguien que convirtiera mis emociones en hechos legales concretos. Renata pasó junto a mí cargando una caja llena de ropa, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi en su mirada una mezcla de rabia, desesperación y algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Había cruzado una línea que no se podía descruzar. «Mamá, necesitamos hablar en privado», me dijo con voz baja, casi suplicante. «No hay nada privado que discutir, Renata», respondí sin desviar la mirada. Todo lo que tenían que decirme podían haberlo dicho antes de mudarse a mi casa sin permiso. Ahora solo quiero que se vayan. Paulo apareció desde la habitación de invitados cargando 2 maletas grandes. Se veía derrotado, como un hombre que había apostado todo en un negocio que había resultado ser una estafa. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que había pasado. Habían apostado su futuro a heredar mi propiedad, y habían perdido esa apuesta de la manera más espectacular posible. «Señora Teresa», murmuró al pasar junto a mí, «¿podríamos al menos hablar sobre el testamento? Tal vez podemos llegar a algún arreglo». «El testamento no es negociable», intervino Paola desde la mesa sin levantar la vista de sus papeles. «Y cualquier intento de presionar a la señora Godínez para modificarlo después de los eventos de hoy sería considerado coerción, lo cual es ilegal». Paulo se quedó callado. Paola había cerrado esa puerta antes de que él pudiera siquiera intentar abrirla. Era evidente que mi amiga había pensado en todos los ángulos posibles de esta situación, anticipando cada movimiento que podrían intentar hacer. Diego se acercó a mí con una sonrisa profesional. «Señora Godínez, ¿le parece bien si paso por aquí mañana a las 8 de la mañana para hacer una inspección final antes de la firma? Es procedimiento estándar para asegurar que la propiedad esté en las condiciones acordadas». «Por supuesto, señor Castañedo. La casa estará lista». Y añadí, mirando significativamente hacia donde Renata y Paulo seguían empacando, «y estará completamente vacía de ocupantes no autorizados». Renata dejó caer la caja que estaba cargando. El ruido resonó en toda la casa como un grito de frustración. Se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, pero también de rabia. «¿Sabes qué, mamá? Tal vez tienes razón. Tal vez es mejor así», exclamó con una voz cargada de amargura. «Porque vivir contigo se había vuelto imposible. Siempre has sido una mujer egoísta, y ahora que papá no está aquí para controlarte, muestras tu verdadera personalidad». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero al mismo tiempo me revelaron algo importante. Durante todos estos meses había estado sintiéndome culpable por querer vender la casa, por querer vivir para mí misma. Había pensado que tal vez era egoísta querer mi propia vida a los 70 años. Pero las palabras de Renata me mostraron la realidad. Ella consideraba egoísmo cualquier decisión mía que no la beneficiara directamente. «Tienes razón en una cosa, Renata», respondí con una calma que me sorprendió. «Soy egoísta. Porque por primera vez en 70 años estoy poniendo mis propias necesidades antes que las de otros. ¿Y sabes qué descubrí? Que eso no es egoísmo. Eso es amor propio». Paola levantó la vista de sus documentos y me dirigió una sonrisa de aprobación. Era la sonrisa de una mujer que había peleado sus propias batallas por independencia y que reconocía la victoria cuando la veía. Paulo había salido silenciosamente de la casa para cargar las maletas en su carro. Era un hombre que había construido sus planes sobre arena, y ahora veía cómo todo se desmoronaba. No me daba lástima. Había tenido múltiples oportunidades de tratarme con respeto, de aceptar mis decisiones, de comportarse como un yerno agradecido en lugar de como un heredero ansioso. Cuando Renata terminó de empacar sus cosas, se detuvo en la puerta de entrada. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer que había cometido un error. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión de desprecio que me heló la sangre. «Espero que seas feliz viviendo sola, mamá».
porque eso es lo que vas a estar de ahora en adelante. Completamente sola. Y se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Era el silencio de un problema resuelto, de una decisión tomada, de una nueva vida que comenzaba. Diego revisó una vez más sus documentos y se despidió educadamente, prometiendo regresar temprano al día siguiente. Paola siguió sentada en mi mesa, organizando papeles con la eficiencia de alguien que había manejado situaciones similares durante décadas de carrera legal. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando finalmente estuvimos solas. Me sorprendió darme cuenta de que me sentía bien. Mejor que bien, en realidad. Me sentía libre. Por primera vez en meses no tenía que preocuparme por las visitas no anunciadas de Renata, por sus comentarios sobre mi casa, por sus sugerencias veladas sobre lo que debería hacer con mi vida. Me siento como si hubiera recuperado mi propia casa, respondí honestamente. Como si hubiera recuperado mi propia vida. Paola sonrió y guardó el último documento en su carpeta. Eso es exactamente lo que has hecho, Teresita. Has recuperado tu vida. Y ahora puedes vivirla exactamente como tú quieras. Tenía razón. Por primera vez en décadas, nadie más tendría voz ni voto en mis decisiones. Nadie me presionaría para hacer lo que era mejor para la familia. Nadie me haría sentir culpable por querer mi propia felicidad. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Los siguientes 2 días fueron una montaña rusa emocional que no había anticipado. Después de que Paola se fue esa tarde, me quedé sola en mi casa por primera vez en semanas, sin la presión constante de las visitas de Renata, sin la tensión de saber que estaban planeando algo a mis espaldas. El silencio era reconfortante, pero también amplificaba cada sonido: el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, mis propios pasos sobre el piso de madera. Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento, sino por una mezcla extraña de alivio y adrenalina. Había enfrentado a mi propia hija, había establecido límites que nunca pensé que tendría el valor de imponer, había tomado control de mi vida de una manera que me parecía casi revolucionaria. A las 3 de la madrugada estaba sentada en mi cocina, tomando té de manzanilla y revisando en mi teléfono las fotos del apartamento que sería mi nuevo hogar. El apartamento tenía 2 habitaciones, una cocina moderna, y lo más importante, una terraza con vista al parque donde hacía mi caminata matutina 3 veces por semana. Era perfectamente mío, del tamaño exacto que necesitaba, sin espacios vacíos que me recordaran constantemente que vivía sola. Era un espacio diseñado para la vida que quería tener, no para la vida que otros esperaban que tuviera. A las 8 en punto de la mañana siguiente, Diego llegó para la inspección final. Recorrimos cada habitación meticulosamente, documentando el estado de la propiedad con fotografías digitales. Me impresionó su profesionalismo. Trataba la venta como lo que era, una transacción comercial legítima entre adultos competentes. No hizo preguntas indiscretas sobre los eventos del día anterior, no cuestionó mi decisión, no sugirió que reconsiderara nada. Todo está perfecto, señora Godínez, me dijo mientras guardaba su cámara. La casa está en excelentes condiciones, exactamente como la habíamos documentado en el contrato inicial. La transacción puede proceder sin problemas. Nos dirigimos a su oficina en el centro de la ciudad. Era un espacio moderno, con grandes ventanales que daban a la calle principal y plantas verdes que le daban un ambiente acogedor. Diego me presentó al comprador, un hombre joven llamado José Florenzo que trabajaba como ingeniero y había estado buscando su primera casa durante meses. Le expliqué brevemente que había decidido mudarse a un apartamento más pequeño, y él asintió con comprensión, sin hacer preguntas personales. Los papeles estaban ordenados en pilas perfectas sobre el escritorio de Diego. Cada documento tenía marcadores amarillos indicando dónde debía firmar. Me tomé mi tiempo para leer cada página, algo que noté que impresionó positivamente tanto a Diego como a José. Era evidente que no estaban acostumbrados a vendedores de mi edad que revisaran cuidadosamente cada detalle legal. Cuando llegamos al documento final, Diego me pasó una pluma elegante. Este es el momento, señora Godínez. Una vez que firme aquí, la casa oficialmente pertenece al señor Florenzo, y usted tendrá $45,000 depositados en su cuenta bancaria. Firmé mi nombre con letra clara y decidida. Teresa Godínez. Era mi firma en el documento que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. José firmó inmediatamente después, y Diego aplicó su sello oficial que hacía todo legalmente vinculante.
Felicidades a ambos, dijo Diego con una sonrisa genuina. Señora Godínez, ha sido un placer trabajar con usted. Y señor Florenzo, espero que sea muy feliz en su nueva casa. Salí de la oficina con una sensación surreal de finalidad. En mi bolso llevaba las llaves de mi apartamento nuevo, y en mi teléfono tenía la confirmación bancaria de que $45,000 acababan de ser depositados en mi cuenta. Era más dinero del que había tenido disponible jamás en mi vida. Dinero que era completamente mío, para usar como yo decidiera. Pero la realidad de lo que había hecho no me golpeó hasta que llegué a mi antigua casa para recoger las últimas pertenencias. José ya estaba ahí con un camión de mudanza, y ver a extraños cargando muebles nuevos en lo que había sido mi hogar durante décadas me llenó de una melancolía inesperada. No era arrepentimiento, exactamente, pero sí una sensación agridulce de cierre. Mi teléfono sonó mientras supervisaba a los trabajadores que empacaban mis cosas personales. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, la voz era inconfundiblemente familiar. Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues. Renata sonaba diferente. Su voz había perdido esa autoridad manipuladora que había tenido durante nuestro último encuentro. Sonaba pequeña, vulnerable, casi como la niña que solía ser cuando había hecho algo malo y esperaba perdón. ¿Qué quieres, Renata?, pregunté, aunque mi tono era más cansado que hostil. Quiero disculparme. Paulo y yo nos equivocamos. Completamente. No teníamos derecho a mudarnos a tu casa sin permiso. No teníamos derecho a tomar decisiones sobre tu vida. Y definitivamente no teníamos derecho a hablarte como lo hicimos. Sus palabras sonaban sinceras, pero también desesperadas. Era el tipo de disculpa que llega cuando alguien se da cuenta de que ha perdido algo valioso de manera permanente. Aprecio la disculpa, Renata, respondí cuidadosamente. Pero no cambia lo que pasó. Y no cambia las decisiones que tomé como consecuencia. Lo sé, y no te estoy pidiendo que cambies el testamento o que canceles la venta. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo mal que me comporté. Y que lo siento mucho. Hubo un silencio largo. Parte de mí quería perdonarla inmediatamente, volver a ser la madre comprensiva que siempre había sido. Pero una parte más fuerte se resistía. Porque las disculpas eran fáciles cuando ya no había nada que ganar. Las disculpas llegaban después de que las consecuencias se habían vuelto irreversibles. Renata, me estás pidiendo disculpas porque te arrepientes genuinamente de cómo me trataste, o porque te das cuenta de que perdiste la herencia que esperabas recibir. Otro silencio, más largo esta vez. Y en ese silencio, encontré mi respuesta. Te quiero, mamá, dijo finalmente. Pero supongo que tienes razón. Supongo que es un poco de ambas cosas. Al menos era honesta. Era más honestidad de la que había recibido de ella en meses. Yo también te quiero, Renata. Pero también me quiero a mí misma. Y por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí. Colgué el teléfono con una sensación de finalidad definitiva. No era crueldad, era autopreservación. Era la decisión de una mujer que había aprendido, a los 70 años, que el amor propio no era egoísmo. Era supervivencia. La mudanza al apartamento fue sorprendentemente fácil. Había contratado una empresa profesional que se encargó de todo: empacar mis pertenencias esenciales, transportarlas y ubicarlas en mi nuevo hogar según mis instrucciones. Mientras los trabajadores se encargaban de los aspectos físicos, yo me dediqué a los detalles emocionales de despedirme de la casa donde había vivido durante 40 años. Caminé por cada habitación una última vez, no con nostalgia, sino con una especie de gratitud silenciosa. Esta casa había sido el escenario de tantos momentos importantes. Las primeras palabras de Renata, las celebraciones de cumpleaños, las cenas navideñas, los años de cuidar a mi esposo durante su enfermedad. Pero también había sido el lugar donde había perdido gradualmente mi identidad individual, donde me había convertido en la esposa de alguien, la madre de alguien, la abuela de alguien, pero nunca simplemente Teresa. Mi apartamento nuevo era una página en blanco. 2 habitaciones amplias, una cocina moderna con electrodomésticos que aún tenían las etiquetas de garantía, y esa terraza preciosa que daba al parque. Los muebles que había elegido eran completamente nuevos, comprados específicamente para este espacio, para esta nueva versión de mi vida. No había heredado nada, no había conservado nada por sentimentalismo.
Todo era una decisión consciente de la mujer que quería ser de ahora en adelante. El primer desafío llegó esa misma noche. Eran las 9 de la tarde y estaba desempacando mis libros cuando sonó el timbre del apartamento. A través del intercomunicador escuché una voz que me heló la sangre. Era Paulo. Señora Teresa, ¿podemos hablar? Por favor. Solo 5 minutos. Mi primer instinto fue no responder, fingir que no estaba en casa. Pero algo en su tono me hizo cambiar de opinión. Sonaba derrotado, desesperado. Y una parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Pregunté a través del intercomunicador. Paola nos la dio. Bueno, no exactamente nos la dio. Renata la llamó y le explicó que queríamos disculparnos apropiadamente, y Paola accedió a darnos la dirección, pero solo para una conversación final. Eso sonaba como algo que Paola haría. Mi amiga era firme pero justa, y probablemente había decidido que una conversación final podría brindar cierre a toda la situación. 5 minutos. Paulo. Ni uno más. Le permití subir, pero mantuve la puerta del apartamento entornada cuando llegó al 7º piso. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta durante días. Señora Teresa, necesito que sepa que lo que hicimos fue imperdonable. No tengo excusas. Renata y yo estábamos desesperados económicamente, y cuando vimos el anuncio de venta de su casa, perdimos la perspectiva completamente. ¿Desesperados económicamente? Era la primera vez que alguien admitía abiertamente las motivaciones financieras detrás de sus acciones. Paulo asintió miserablemente. Perdí mi empleo hace 3 meses, no el mes pasado como le dijimos. Hemos estado viviendo de las tarjetas de crédito, y ya debemos más de $20,000. Cuando vimos que usted iba a vender la casa por $45,000, pensamos que si lográbamos convencerla de no vender, eventualmente podríamos heredarla y resolver nuestros problemas. Al menos era honestidad completa. Brutal, pero honesta. Entonces ustedes vieron mi casa como la solución a sus problemas financieros, resumí. No como mi hogar, ni como mi decisión personal, sino como su salvación económica. Exactamente. Y estuvimos terriblemente mal. Señora Teresa, usted nos había ayudado tanto durante los años, con dinero cuando lo necesitábamos, con comida, con apoyo. Pero en lugar de estar agradecidos, empezamos a ver esa ayuda como algo que nos debía, como si fuera su obligación resolver nuestros problemas. Sus palabras me dolieron porque reconocí la verdad en ellas. Durante años había sido la solución automática para los problemas financieros de Renata y Paulo. Cuando necesitaban dinero para el enganche de su carro, yo había sacado de mis ahorros. Cuando querían irse de vacaciones pero no tenían presupuesto, yo había pagado el viaje como regalo de cumpleaños. Cuando Paulo se quedó sin trabajo anteriormente, yo había pagado su renta durante 2 meses. Sin darme cuenta, había creado una dinámica donde ellos esperaban que yo fuera su red de seguridad financiera. Y cuando decidí usar mi dinero para mi propia vida, eso les había parecido una traición. Paulo, ¿alguna vez consideraron simplemente pedirme ayuda directamente? ¿Explicarme su situación económica y preguntarme si podía ayudarlos de alguna manera? Se quedó callado por un momento largo. Honestamente, no. Creo que teníamos miedo de que dijera que no. Y también creo que sentíamos que ya le habíamos pedido demasiado durante los años. Sabíamos que no era justo seguir pidiendo. Entonces decidieron tomar lo que necesitaban sin preguntar. Sí. Y fue la decisión más estúpida que hemos tomado en nuestras vidas. Sentí una tristeza profunda, pero no por la situación financiera de Paulo y Renata. Sentí tristeza por el hecho de que nuestra relación familiar había llegado a este punto, donde ellos preferían manipularme y robarme antes que tener una conversación honesta conmigo sobre sus dificultades. Paulo, tu tiempo se agotó, le dije suavemente. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Si ustedes hubieran venido a mí hace 3 meses y me hubieran explicado honestamente su situación, probablemente habría encontrado una manera de ayudarlos. Porque eso es lo que hace la familia. Se apoyan mutuamente a través de conversaciones honestas y respeto mutuo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Lo sabemos. Y es demasiado tarde para eso ahora. Sí, respondí sin crueldad pero con firmeza. Es demasiado tarde.
Después de que se fue, me senté en mi terraza nueva, mirando las luces del parque que brillaban suavemente en la oscuridad. No me sentía victoriosa, pero tampoco me sentía culpable. Me sentía en paz con mis decisiones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Paola. ¿Cómo te sientes en tu nueva casa? Le respondí inmediatamente. Me siento libre. Y era la verdad más pura que había expresado en años. 3 meses después de mudarme al apartamento, había establecido una rutina que me llenaba de satisfacción cada mañana al despertar. Me levantaba a las 7, preparaba café en mi cafetera nueva y salía a la terraza para ver el amanecer sobre el parque. Era un ritual completamente mío, sin interrupciones, sin obligaciones hacia nadie más que yo misma. Los $45,000 de la venta habían sido una inversión en mi propia felicidad. Después de pagar los $23,000 del apartamento, me quedaron $22,000 que administraba cuidadosamente. Había abierto una cuenta de ahorro separada donde depositaba $500 cada mes para gastos futuros, y el resto lo usaba para vivir con una comodidad que nunca antes me había permitido. Por primera vez en mi vida, podía entrar a una tienda y comprar lo que quería sin calcular si alguien más en la familia lo aprobaría. Me había comprado un sofá de cuero suave en color crema, porque me gustaba cómo se sentía bajo mis manos. Había decorado las paredes con fotografías enmarcadas de mis nietos, pero también con pinturas abstractas que había comprado simplemente porque me hacían sonreír. Mi apartamento reflejaba mis gustos, no un compromiso familiar. Paola venía a visitarme todos los miércoles. Habíamos establecido la tradición de tomar café en mi terraza y ponernos al día sobre nuestras semanas. Era ella quien me había convencido de tomar clases de pintura en el centro comunitario, y ahora los martes por la tarde eran sagrados para mi nueva afición artística. No era particularmente talentosa, pero descubrí que mezclar colores en un lienzo me daba una paz que no había experimentado desde la infancia. Los jueves iba al salón de belleza, no porque fuera necesario, sino porque disfrutaba la conversación con las otras mujeres y porque me gustaba sentirme arreglada para mí misma. Los viernes eran para el mercado, donde compraba ingredientes frescos para cocinar exactamente lo que se me antojaba. Los fines de semana alternaba entre visitar a mis nietos y hacer actividades completamente solitarias como leer en el parque o ver películas en mi televisión nueva. Mi relación con Renata había evolucionado hacia algo que podría describirse como cordialmente distante. Nos hablábamos por teléfono una vez por semana, conversaciones breves y educadas donde intercambiábamos información básica sobre nuestras vidas. Ella me contaba sobre su nuevo trabajo en una oficina contable, un empleo que había conseguido después de semanas de búsqueda desesperada. Paulo había encontrado trabajo también, en una empresa de construcción, con un salario menor al que tenía antes, pero suficiente para comenzar a pagar sus deudas. No me habían vuelto a pedir dinero, y yo no se los había ofrecido. Era una frontera nueva que ambas respetábamos silenciosamente. Cuando mis nietos querían visitarme, Renata arreglaba las citas a través de mensajes de texto formales, como si fuéramos conocidas educadas en lugar de madre e hija. Dolía un poco, pero también me daba la tranquilidad de saber que cada encuentro sería por elección mutua, no por obligación familiar. Mis nietos, por el contrario, habían adaptado maravillosamente bien a mi nueva vida. Jimena, de 16 años, declaró que mi apartamento era súper moderno y le encantaba venir a pasar las tardes de sábado conmigo. Habíamos desarrollado la tradición de pedir comida china y ver series en Netflix juntas. Carlos, de 14 años, había descubierto que desde mi terraza se podía ver perfectamente el campo de fútbol del parque, y venía los domingos por la mañana para ver los juegos locales mientras yo le preparaba el desayuno que él quisiera. Con ellos no había tensión, no había agenda oculta. Eran visitas puras, motivadas por cariño genuino y no por expectativas económicas. Era la relación familiar que siempre había querido tener, basada en amor mutuo en lugar de obligaciones unilaterales. Una tarde de octubre, mientras pintaba en mi terraza, recibí una llamada inesperada. Era Diego, el corredor de bienes raíces. Señora Godínez, espero que esté bien. Le llamo porque tengo una propuesta que podría interesarle. Me explicó que una señora mayor, viuda como yo, había visto mi apartamento cuando vino a visitar a una amiga en el edificio. Le había gustado tanto mi decoración y la sensación de paz que transmitía mi hogar, que había preguntado si yo estaría dispuesta a ayudarla a decorar su propio apartamento nuevo. ¿Está sugiriendo que me convierta en decoradora de interiores?, pregunté, sorprendida. No exactamente, respondió Diego con una risa.
pero sí que considere ayudar a otras mujeres que están pasando por transiciones similares a la suya. Mujeres que están rediseñando sus vidas y necesitan ayuda para crear espacios que reflejen quienes quieren ser ahora. La idea me intrigó inmediatamente. Durante los últimos meses había descubierto que tenía un talento natural para crear espacios acogedores y funcionales. Más importante aún, entendía profundamente lo que significaba comenzar de nuevo a los 70 años. Esa noche llamé a Paola para comentarle la propuesta. «Teresita, es perfecto para ti», me dijo con entusiasmo. «Tienes la experiencia de vida, la sensibilidad estética, y entiendes lo que estas mujeres están atravesando. Podrías ayudarlas no solo con la decoración, sino con toda la transición emocional». Y así comenzó una nueva fase de mi vida que nunca había imaginado. No era un trabajo formal, sino más bien una misión personal. Ayudaba a mujeres divorciadas, viudas, o simplemente mujeres que habían decidido vivir solas por primera vez, a crear hogares que fueran verdaderamente suyos. No cobraba mucho, solo lo suficiente para cubrir mis gastos de transporte y materiales, pero la satisfacción que obtenía era invaluable. Cada apartamento que ayudaba a decorar era una historia de transformación. Cada mujer que empezaba a sonreír al ver su nuevo espacio era una confirmación de que había tomado las decisiones correctas en mi propia vida. Una mañana de diciembre, exactamente 6 meses después de vender mi casa, estaba tomando café en mi terraza cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Jimena. Era una foto de ella sonriendo en su graduación de preparatoria, con un mensaje que decía: «Abuela, quiero ser como tú cuando crezca. Independiente y valiente». Cerré los ojos y sentí el sol de la mañana en mi rostro. A los 70 años había aprendido algo que debería haber sabido desde siempre, que cuidar de los demás nunca debía significar dejar de cuidar de mí misma. Que el amor familiar verdadero incluía respeto por las decisiones individuales. Que nunca era demasiado tarde para elegir la propia felicidad. Abrí mi aplicación de notas en el teléfono y escribí una frase que había estado formándose en mi mente durante semanas. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había decidido cuidarme a mí misma. La guardé como recordatorio para los días difíciles, aunque sospechaba que ya no habría muchos de esos. Por primera vez en 70 años, estaba viviendo mi propia vida. Y era hermosa. Un año después de vender mi casa, estoy sentada en el mismo café donde solía reunirme con mi esposo los domingos después de misa, pero esta vez estoy sola y completamente en paz con esa soledad. He venido aquí para reflexionar sobre todo lo que ha cambiado, no solo en mi vida externa, sino en mi comprensión profunda de lo que significa ser una mujer de 71 años en este mundo moderno. Durante décadas creí que mi valor como persona se medía por mi capacidad de sacrificio. Pensaba que ser una buena madre significaba poner las necesidades de mis hijos por encima de las mías siempre, sin excepción. Creía que ser una buena esposa implicaba consultar cada decisión, cada gasto, cada deseo personal con mi marido antes de actuar. Me habían enseñado que las mujeres de mi generación encontraban su propósito siendo útiles para otros, siendo indispensables en la vida de quienes nos rodeaban. Pero nadie me había enseñado que llega un momento en la vida donde esa utilidad se convierte en una trampa. Nadie me había explicado que cuando dedicas tanto tiempo a hacer lo que otros necesitan, puedes perder completamente el contacto con quien realmente eres. Durante 50 años fui la esposa de Miguel, la madre de Renata, la abuela de Jimena y Carlos. Pero ¿cuándo había sido simplemente Teresa? El proceso de vender mi casa me enseñó algo fundamental sobre el poder. Durante toda mi vida adulta había creído que no tenía poder real, que las decisiones importantes siempre las tomaban otros. Mi esposo sobre las finanzas, mi hija sobre cómo debía vivir mi viudez, la sociedad sobre lo que era apropiado para una mujer de mi edad. Pero descubrí que había tenido poder todo el tiempo, solo que nunca había elegido ejercerlo. Cuando firmé esos papeles de venta, cuando deposité $45,000 en mi cuenta bancaria, cuando decoré mi apartamento exactamente como quería, me di cuenta de que el poder no es algo que te dan, es algo que tomas. Y tomarlo no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona completa. La relación con Renata me enseñó una lección dolorosa pero necesaria sobre el amor manipulativo. Durante años interpreté su dependencia económica como amor filial, sus visitas constantes como preocupación genuina, sus opiniones sobre mi vida como consejos cariñosos. Pero cuando me negué a seguir siendo su solución automática para todos los problemas, cuando establecí límites sobre mi propiedad y mi dinero, su verdadera naturaleza se reveló. Eso no significa que no la ame.
La amo profundamente, pero ahora amo desde una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. He aprendido que amar a alguien no significa permitir que te falten el respeto, que te manipulen, o que tomen decisiones sobre tu vida sin consultarte. El amor verdadero incluye límites saludables, y establecer esos límites no es crueldad, es autorrespeto. Mi nueva vida me ha demostrado que la soledad y estar sola son dos cosas completamente diferentes. Durante los primeros meses después de enviudar, me sentía profundamente sola incluso cuando Renata y Paulo estaban en mi casa. Era la soledad de no ser vista realmente, de no ser valorada por quien era, sino por lo que podía proporcionar. Ahora, viviendo físicamente sola en mi apartamento, rara vez me siento sola porque cada decisión que tomo, cada objeto que coloco, cada actividad que elijo, refleja mi verdadera personalidad. Estar sola me ha permitido redescubrir gustos que había olvidado durante décadas. Descubrí que me gusta la música jazz suave mientras cocino, algo que nunca pude explorar porque a Miguel le parecía demasiado melancólica. Aprendí que disfruto levantarme temprano para ver el amanecer, un placer que sacrifiqué durante años para acomodarme a los horarios de otros. Redescubrí mi amor por los colores vibrantes en la decoración, algo que había reprimido porque mi familia consideraba más apropiados los tonos neutros. El dinero de la venta me enseñó sobre la dignidad financiera. Por primera vez en mi vida tengo dinero que es completamente mío, sin obligación de consultarlo con nadie, sin expectativas de que lo use para resolver problemas ajenos. Esos $22,000 que me quedaron después de comprar el apartamento representan más que seguridad económica. Representan autonomía, independencia, la capacidad de tomar decisiones basadas en mis propios deseos y no en las necesidades de otros. He aprendido a gastar dinero en mí misma sin culpa. Cuando compré el sofá de cuero que quería, cuando pagué por clases de pintura, cuando contraté a alguien para que limpiara mi apartamento una vez al mes para tener más tiempo libre, no sentí la necesidad de justificar esos gastos con nadie. Era mi dinero, ganado con la venta de mi propiedad, y tenía derecho absoluto de usarlo para mi propia felicidad. Trabajar ayudando a otras mujeres en transiciones similares me ha mostrado que mi experiencia no es única. Hay toda una generación de mujeres mayores que están aprendiendo a vivir para sí mismas después de décadas de vivir para otros. Mujeres que están descubriendo que tener 70 años no significa ser invisibles o irrelevantes, sino que puede significar ser finalmente libres de las expectativas que otros han puesto sobre nosotras. Cada apartamento que ayudo a decorar, cada mujer que aprende a tomar decisiones autónomas, me recuerda que la transformación es posible a cualquier edad. No hay un momento en la vida donde sea demasiado tarde para cambiar, para establecer límites, para elegir la propia felicidad sobre la comodidad de otros. Mi relación con mis nietos me ha enseñado la diferencia entre amor condicional e incondicional. Ellos me aman por quien soy, no por lo que puedo darles o hacer por ellos. Cuando Jimena me dice que quiere ser independiente como yo, cuando Carlos viene simplemente porque disfruta mi compañía, experimento un tipo de amor familiar que es puro, sin agenda oculta, sin expectativas económicas. La distancia respetuosa que ahora mantengo con Renata, aunque dolorosa, me ha enseñado que a veces el amor verdadero requiere espacio. No puedo cambiar sus motivaciones o sus patrones de comportamiento, pero puedo controlar cómo respondo a ellos. He aprendido que no soy responsable de resolver los problemas financieros o emocionales de mis hijos adultos, y que permitir que fracasen y aprendan de sus propios errores puede ser más amoroso que rescatarlos constantemente. Reflexionando sobre todo este proceso, me doy cuenta de que vender mi casa fue solo el símbolo externo de una transformación interna mucho más profunda. Lo que realmente vendí fue la versión de mí misma que había estado viviendo para otros. Lo que realmente compré fue la libertad de ser auténticamente yo. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi apartamento, el primer pensamiento que tengo no es ¿qué necesita mi familia de mí hoy?, sino ¿qué quiero hacer hoy? Es una revolución silenciosa pero poderosa en la forma de vivir. A los 71 años, finalmente he aprendido que cuidar de otros nunca debió significar dejar de cuidar de mí misma.